Esta mañana de viernes vamos a hablar sobre la depuración del sistema judicial y vamos a comenzar poniendo este tema en contexto. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que se impulse lo antes posible una depuración del sistema judicial. Cuando el Ministerio Público capturó al empresario Enrique Raiz, a un ex juez, dos abogados y al mismo ex fiscal general Luis Martínez, Douglas Meléndez dijo que tenían dudas de a qué tribunal enviarían el proceso. Las personas capturadas están siendo acusadas de ser parte de una red que fabricó pruebas y manipuló presuntamente la administración de justicia. El caso fue enviado al Juzgado Séptimo de Paz, donde luego de una kilométrica audiencia la jueza decidió pasar a los detenidos a la fase de instrucción, pero les benefició con medidas sustitutivas, es decir, enfrentarán el proceso en libertad y no tras las rejas, algo que no ha sido del agrado del fiscal. Esa audiencia prácticamente en unos momentos más parecía circo que otra cosa. Yo he visto los audios. Una persona, una juzgadora que suspendía la audiencia, que daba recesos por dar recesos, dio quizás el récord de los recesos en una audiencia. Con esta declaración ha puesto el fiscal una vez más el dedo sobre un tema del que se habla mucho, pero se avanza poco, la depuración judicial. Estamos demostrando con este caso que llevamos a los juzgados de este señor Raiz, la estructura era una estructura enquistada en la fiscalía, en los juzgados, en medicina legal, ¿verdad? Por lo tanto, era una estructura tipo clica. Esto nos está llevando que no solo las pandillas tienen clicas, sino que también en esta estructura del sistema judicial hay clicas. Algunos políticos incluso ya antes habían hablado del tema. Por ejemplo, el FMLN solicitó a principios de junio toda la información que tuviera que ver con sanciones a jueces. Esto dijeron algunos diputados en su momento. Del 2012 a la fecha, ¿cuántos jueces están siendo investigados? Dos, que nos indique los magistrados que conforman la comisión que hacen la investigación, los requisitos que se exigen para la investigación. Muy poco ha caminado en el país la depuración judicial. Creemos que todavía existen muchas reticencias al interior de la Corte Plena, en donde todavía existe el compadrazgo y eso no ha permitido que haya una depuración judicial transparente. Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el tema también es urgente. En 2015 la Corte manejaba un promedio de 1.300 casos en análisis, 941 de jueces cuestionados. En ese mismo año 26 fueron sancionados y 10 removidos de sus cargos. ¿Pero qué dicen los magistrados sobre el tema? Cada sesión de Corte Plena, que son 2 a la semana, sancionamos jueces, juezas y abogados y abogadas. La preocupación ha estado en cuanto a la llamada depuración judicial. Pero ¿y qué pasa con los abogados y los notarios? No hay problemas, no hay denuncias, no hay malas prácticas, no hay abusos. Para 2016, uno de los casos de jueces que ha llamado la atención es el del juez Romeo Aurora Yamatei, destituido el 29 de junio por la Corte Suprema de Justicia. A él se le descubrió que al mismo tiempo que trabajaba para el sistema judicial, trabajaba para una empresa privada. Ese mismo juez fue detenido junto al exfiscal Luis Martínez por haber actuado para favorecer presuntamente los intereses del empresario Enrique Raiz. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar sobre la depuración del sistema judicial. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Primero saludamos al doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador y un reconocido también académico. ¿Qué tal, doctor Ulloa? Bienvenido. Un placer recibirlo en Canal 12. Sí, muchas gracias. Hacía tiempo que no estábamos aquí en las instalaciones y es un gusto compartir contigo y con la audiencia. También le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Villacorta, exdiputado y también analista. Ingeniero, un gusto saludarlo, un placer recibirlo nuevamente. Estamos siempre a la orden aquí del canal y de los televidentes. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre este tema de la depuración judicial y voy a citar el título de una columna que encontré cuando estaba buscando información sobre todo este quehacer del sistema judicial. Y esta columna decía, no habrá fin a la violencia social si no se depura el corrupto sistema judicial salvadoreño. Esto fue escrito en 2015, pero ¿qué podemos decir ante el panorama que ya vimos sobre lo que ha estado pasando en estos últimos días y lo que hacía alusión esta persona que escribió esta frase allá en el año anterior? Ingeniero, doctor Ulloa. Bueno, mira, hablar de la depuración judicial es hablar de un tema de suma actualidad, pero que no es un problema reciente. El sistema judicial ha sido tradicionalmente un lugar donde se han depurado causas
se han legitimado hechos delictivos, se han sancionado personas inocentes, es decir, no ha tenido históricamente un desempeño que nos enorgullezca. Quizá por eso, dentro de la agenda de Caracas, cuando se firmó la paz, uno de los 7 puntos de la agenda de la negociación era justamente el sistema judicial, cómo volverlo más justo, más transparente, más eficiente. Y se tomaron medidas importantes, la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, la creación de la Escuela de Capacitación Judicial y sobre todo la ley de la carrera judicial, porque para información del público, los jueces son nombrados de por vida, es un cargo vitalicio, y excepto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen un periodo de 9 años, el resto son electos para toda la vida. Por eso se requiere que haya un proceso de selección de las personas más idóneas, más capacitadas, a través de los procesos que hace el Consejo Nacional de la Judicatura, que presenta las ternas ante la Corte Suprema de Justicia. Pero también se requiere de que una vez nombrados, ellos estén actualizados, que se estén en constante capacitación para que puedan administrar una justicia pronta y cumplida, pero además eficiente y adecuada a los tiempos modernos, porque las doctrinas jurídicas van evolucionando con el tiempo. Delitos que se van creando nuevamente, legislaciones que se van modificando y los jueces tienen que irse adaptando, por eso la carrera, la Escuela de Capacitación Judicial. Pero ¿qué es lo que vimos desafortunadamente en años recientes? Bueno, que el Consejo de la Judicatura se volvió un coto de caza de los partidos. Y bueno, ahí lo tenemos, está céfalo todavía. A mí se me había ocurrido que tal como se dio en el caso del voto en el exterior, que se solicitó a la Asamblea, a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, que emitiera una sentencia condenando a la Asamblea por no legislar, lo mismo debía hacerse aquí en este caso, porque no hay ninguna explicación por qué la Asamblea Legislativa no nombra a los concejales. Pero creo que ya se presentó una demanda, ya fue admitida en ese sentido. Por otra parte, tienes tú que en la carrera, la Escuela de Capacitación Judicial tampoco sigue siendo o brindando la capacitación adecuada. Se dan capacitaciones con otros criterios que no responden a las necesidades urgentes de los jueces. Por eso creo yo que el tema necesita un enfoque sistémico. No simplemente decir, bueno, miren, el sistema está corrupto, el sistema es deficiente, el sistema no funciona bien, porque de hecho, y creo que lo decía alguien en la presentación, son más de 1000 casos los que se habían estado en la depuración. Creo que ahora han bajado como a 800 y algo, y la Corte Suprema ya sancionó más de 20 y tantos jueces que los ha separado de los cargos y tiene otros sancionados. O sea, pues que el proceso es muy lento para la demanda de la sociedad, pero habría que buscar sistémicamente cuáles son las causas y no simplemente ir quitando jueces malos, irlos separando y no formando el personal adecuado para que le sustituya correctamente. Ingeniero, su punto de vista. No, comparto lo que dice Félix, pero quizás había también que recordar que hace algunos años se hizo escándalo, se conoció de cómo algunas universidades daban títulos con una serie de anomalías, incluso por 5,000 pesos te daban el título profesional a tu gusto de la profesión que querías. Esa parte me consta porque a una persona en la Asamblea Legislativa le ofrecieron un título por 5,000 colones en aquel tiempo. Después, a través de la Fiscalía y de Francisco Díaz, que estaba en ese momento en el Consejo de la Judicatura precisamente, aparecieron una serie de abogados que tenían esa situación, pero resultaba que en combo le habían dado una judicatura. Eso implicaba que al interior de la Corte Suprema de Justicia también había un mecanismo, o clica, como ha puesto de moda ahora el fiscal, que permitió que abogados que salieron con títulos chabeleados pasaran de una sola vez, imagínense, a jueces. Hombre, ¿qué puede pasar? Y ese fue el argumento en ese momento de algunos, yo era diputado. Una persona que eso no es fácil que fuese posteriormente
caminando en la carrera judicial y convirtiéndose en una persona al servicio de carteles o de cualquier otro tipo de crimen organizado. De tal manera de que ahí, me acuerdo, eran más de 50 que en ese momento estaban cuestionados. ¿Qué se ha hecho en esos casos? ¿Qué se hizo? Desconozco, pero hasta ahora no hay ninguna duda que es indispensable que la Corte Plena, porque a ella le corresponde, entre en una dinámica de decir, bueno, el tema de la depuración es una deuda que tiene la Corte con la sociedad y ya no puede seguirse en esto. Así como se está combatiendo la impunidad y se están señalando vicios y abusos de otros sectores, me refiero al Ejecutivo o al Legislativo, que son escándalos las situaciones, bueno, ¿y el sistema judicial? Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando estábamos llegando a los acuerdos de paz, a mí siempre me pareció que era más fácil transformar a la Fuerza Armada que transformar a los abogados, como dijo aquí uno de los magistrados, en cuanto que el principio, con el perdón de Félix, los abogados tienen también el principio que chucho no come chucho y se come no come mucho. Entonces ahí hay una evidente actitud de varios, no ahora, de varios periodos de los magistrados de corte que tienen esos arreglos y esos abusos para conectar con estos jueces que tienen niveles de corrupción. Esta señora, independientemente de su resolución, ya se sabe que tiene algunos clavos, como diría el pueblo, respecto a esta temática. Creo que la deuda que tiene la Corte debe de empezar a cumplirla. El número de jueces que han sido depurados está bien, pero es evidente que se necesita una actitud, una decisión. Allí decía la magistrada que tienen 2 reuniones a la semana. Bueno, que tengan 3 y una dedicada solo al tema de depuración judicial y que existan los procedimientos que faciliten esa investigación y esas sanciones a los jueces. Y por último, creo que tiene razón, el sistema judicial no solo son los jueces. Ahí tenés desde notificadores, pasando por defensores, acusadores, que también tienen problemas tremendos y se supone que es el Consejo Nacional de la Judicatura el que evalúa también a la profesión. Y por último, Félix tenía razón, tiene toda la razón, existe un proceso de evaluación sistemático, pero ¿hasta dónde ese proceso es eficiente, eficaz para evaluar a los jueces? Existe la obligación de actualizarse. Los jueces deberían, no sé si lo tienen, ahí nos puede ayudar Félix, tiempo, por ejemplo, en algunos casos, para decirles las autoridades relacionadas con la contabilidad, los contadores o los auditores tienen obligación, los CPC, de cada 5 años haber llenado una serie de requisitos de capacitación. ¿Existe eso en los jueces como para garantizar la actualización en el derecho? Son las preguntas, pero que hay que actuar y que ya no podemos seguir en esta situación. Creo que así como se está combatiendo la impunidad, como se está evidenciando el éxito de la ley de acceso a la información, bueno, falta ahora esta otra parte. Considera también que es importante transparentar todo el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, porque eso ha sido una de las grandes críticas para este órgano de Estado. ¿Cómo ve usted la situación? Insuficiente de la sala como tal, perdón, de la Corte Plena. Creo que es hasta ahora, a mi gusto y a lo que demanda la situación en la que estamos, se vuelve insuficiente, porque el nivel de delincuencia y al mismo tiempo todos los esfuerzos que se hacen en contra de la corrupción y de todo el esfuerzo que se hace para transparentar, le significa entonces un desafío al sistema judicial para estar a la altura de esas demandas que se presentan. Y ahí creo, insisto, la Corte nos tiene una deuda, tiene un saldo negativo con respecto a la población que es de inmediato que tendrían que comenzar a resolverlo. Y bueno,
¿Los partidos políticos tienen responsabilidad? Claro que sí. Ese vicio de la partidocracia. Bueno, usted tiene 11 meses sin tener Consejo Nacional de la Judicatura porque están en el viejo método de cuántos te tocan a vos, cuántos me tocan a mí. Y eso a mí me consta igual cuando diputado, cuando se elegían magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues como se elegían 5, pues 2 tuyos, 2 de Arena, 2 del Frente, y el otro, miren quién de ustedes, a quién van a poner, pero ya nos hemos puesto de acuerdo, y entonces 2 son de Arena y 2 son del Frente. Eso es si quieren, si les gusta. Fueron palabras del actual presidente de la República cuando era diputado. ¿Cómo ve usted el tema de la transparencia en un órgano de Estado tan importante como la Corte Suprema de Justicia, en el funcionamiento en sí del órgano judicial, como visto de forma global, doctor Ulloa? Bueno, mira, por la naturaleza de la función judicial es muy difícil aplicar los mismos parámetros de transparencia que se aplican, por ejemplo, en el órgano ejecutivo, ¿verdad? Que es por la misma naturaleza de ejecución de obra, pues está más expuesto a un escrutinio de la opinión pública y es más expedita la auditoría social sobre temas del Ejecutivo. El Legislativo igual, es decir, es casi una vitrina pública porque los debates, hay un canal de televisión dedicado al trabajo legislativo, las comisiones, algunas veces cierran, dicen que no le dan acceso a la prensa, pero son las excepciones. En general, la población está en la posibilidad de examinar el trabajo legislativo. En el judicial es diferente por la especificidad, la tecnicidad de la función, porque no podemos estar yendo a ver cómo va a resolver un juez o cómo se está resolviendo un caso en una cámara, etcétera. Sin embargo, hay la obligación por principio de rendición de cuentas, de informar qué es lo que se hace y hacerlo sin necesidad de que intervenga el Instituto de Acceso a la Información Pública o que los ciudadanos la pidan. Es decir, debería ser un mecanismo que yo hasta ahora solo lo he visto en la Sala de lo Constitucional actual, que hace periódicas reuniones con sectores, con grupos, para informar lo que está haciendo, pero lo hace quizás más como un mecanismo de defensa frente a todos los ataques que se le hacen, para decir, miren, esto es lo que estamos haciendo y no lo que aparece ahí en los periódicos, en las mantas, donde nos acusan de todo, es decir, hasta de que si pierde la selecta va a ser culpa de la sala. Entonces yo creo que aquí hay que tener un poco de seriedad en la demanda de información y de transparencia. Y yo sí creo que en el órgano judicial hay una mora en cuanto a la transparencia, pero eso también se deriva no solo de la especificidad de la función, sino porque también no se han abierto los canales ni los mecanismos para transparentar la función. Volviendo al tema que planteaba el ingeniero Villacorta y mencionando nombres, Chico Díaz y Sidney Blanco hicieron hace unos años, yo estaba fuera del país, pero fue algo que circuló porque fue un proyecto de Naciones Unidas que se encargó para hacer una evaluación justamente de la situación del sistema judicial, que por cierto recibió mucho reconocimiento social, pero mucho rechazo institucional, porque a veces no nos gusta que se nos evalúe, que se nos critique, cuando la crítica y la evaluación son necesarias para mejorar el desempeño y la función del funcionario público en este caso. Entonces yo creo que sí hay una mora en el tema de transparencia. Hay que demandar los mecanismos mediante los cuales se pueda informar a la ciudadanía, seguir el ejemplo que hace la sala de estar informando, reuniéndose con sectores para exponer cómo están resolviendo o cómo se han resuelto los casos, y que las otras salas hagan lo mismo, porque la naturaleza de los casos a veces implica un esfuerzo para traducir un lenguaje tan específico, tan técnico, que se usan como códigos de comunicación que solo los abogados los entendemos. Entonces es necesario traducir ese lenguaje al lenguaje popular, y en un caso, en la sala de lo contencioso administrativo, por ejemplo, saber explicar por qué en tal caso se tiene una demora de 2, 3, 4, 5 años y la gente lo está pidiendo, o por qué en la sala de lo penal, que se dio, creo, un escándalo reciente cuando con el caso de la niña Katia Miranda, que al final la sala dio la libertad a los imputados y la gente no se explicaba cómo ni por qué. Entonces hay que explicar
porque volviendo otra vez al caso este de la jueza, viene lo mismo, es decir, el imaginario colectivo y la población general tiene una aprehensión, tiene un deseo de ver un tipo de fallo, y cuando resulta diferente, entonces la gente o se frustra o cree que hay otros intereses de por medio. Entonces es necesaria una información periódica, permanente, sistemática, en términos de que la población pueda entender cómo se está evocando la función judicial. ¿Considera, doctor Ulloa, que se debería hacer, o la clase política de El Salvador tendría que hacer un mea culpa por lo que está pasando en este órgano de Estado, en el caso del órgano judicial? Porque al final pues son la base fundamental de la Corte, por ejemplo, la elige la Asamblea. Tendrían Exacto. que hacer un mea culpa, por ejemplo, de todos esos problemas que están ahí y que se vienen acumulando y que llevan a valoraciones, por ejemplo, de impunidad, de mala administración de justicia y de todos esos factores que están en juego, y que a veces, por ejemplo, los políticos cuestionan a la Corte Suprema de Justicia, pero si estudiamos la base, ¿quiénes eligieron a los que están en la Corte Suprema de Justicia? Al final, pues, fueron la misma Asamblea Legislativa. Exactamente, perdón, y yo creo que justamente has anotado el tema central, porque volviendo a los acuerdos de paz, antes, durante la época de la dictadura militar, aquí los jueces eran nombrados así, de dedo, y este juez lo ponemos acá, incluso los magistrados toda la estructura judicial estaba en función del poder político. Y el poder político estaba concentrado, y por eso era una dictadura militar, en un grupo que ejercía, ¿verdad?, en este caso los militares, ¿verdad?, al servicio del gran capital o de la oligarquía. Y en ese sentido, pues, la función judicial estaba justamente para garantizar ese statu quo. Con los acuerdos de paz se trató justamente de evitar eso, de que los jueces no estuviesen al vaivén de la política partidista, porque si hoy llegaba el partido A y ese tenía el control del Ejecutivo, ese modificaba la estructura judicial a su conveniencia. Entonces llegaban de otro partido y salían estos y entraban otros a servir en función de los intereses de los partidos. Aquí lo que se dijo era, por eso le va a dar a los jueces el carácter de vitalicio, se va a crear la carrera judicial para que la gente se profesionalice y tenga garantizado una función tan importante para toda la vida, y que la ejerza de manera segura, estando seguro que su puesto no lo van a cambiar con el cambio de gobierno. Pero lo que pasó es lo que dice Jorge, y Jorge lo dice con pleno conocimiento de causa, habiendo estado en la Asamblea, donde la metodología y el mecanismo para integrar estos puestos en el órgano judicial depende de la aritmética legislativa. Y si hay un partido que tiene la mayoría para poder recetarse con la cuchara más grande, la tajada de león lo hace. Y si el equilibrio permite de que la distribución sea 50-50, pues así se hace. Entonces hemos caído en esa de la trampa del vaivén político en la época de la dictadura al mecanismo de reparto de cuotas ahora con la partidocracia. Hay un funcionario, bueno, más bien es un académico italiano, Ferrajoli, que en su última obra del Tratado de Derecho plantea la urgencia de que las instituciones sean despartidizadas como una garantía para el Estado de Derecho, y lo plantea cuando analiza la separación y la independencia de los órganos del Estado, de las funciones del Estado y de los poderes del Estado. Para garantizar, dice él, la independencia judicial es necesario que no haya ningún copamiento, ni que sea utilizado como un coto por los partidos políticos. Eso todavía no lo logramos ver acá, porque no obstante que la Sala ha dado sentencias muy importantes y que han generado reacciones viscerales y sin ningún fundamento, porque cuando la Sala dijo de que había que despartidizar las instituciones que ejercen jurisdicción y que ningún miembro del partido político podría estar en un organismo que ejerza jurisdicción, estaba justamente tratando de proteger la independencia de esa función. No dijo que por ser miembro de un partido político yo no puedo optar a cargo público, al contrario. Los ministros, los directores generales, los diputados son esencialmente políticos partidistas, pero en la función jurisdiccional, más allá del órgano judicial, porque está la Corte de Cuentas, por eso es que se revocó la última Corte de Cuentas, porque había militancia partidaria en el Tribunal Supremo Electoral, en el Consejo de la Judicatura. Bueno, al final creo que son como 30 los cargos
que la sala dijo no pueden ser miembros de partidos políticos los que ocupen estos cargos. Creo que son los 15 magistrados de la Corte, los 5 del Tribunal, los 3 de la Corte de Cuentas, los del Consejo de la Judicatura, el fiscal, y bueno, no pasa de 30. Pero sí es un gran escándalo por eso. La gente dijo, están violando los derechos constitucionales de pertenecer a un partido, porque si yo soy miembro de un partido ya no puedo optar a una función pública. Claro que sí, pero la función jurisdiccional no, porque esa es la que hay que proteger y guardar con su independencia, como dice la Constitución. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Canal 12, porque esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre la depuración del sistema judicial. Ya regresamos. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre la depuración del sistema judicial. Tenemos como invitado al doctor Félix Ulloa y al ingeniero Jorge Villacorta. Hay un punto que me interesa que abordemos y es la función del Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Tiene, digamos, varios cientos de casos que están abiertos, expedientes que están en proceso, pero hay algunos que tienen una antigüedad que bueno, ya raya en llamar la atención, por ejemplo, a procesos que datan de 17 a 20 años. ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes el funcionamiento de este departamento y cómo es el trabajo que proyecta, por ejemplo, hacia afuera al escuchar datos como este de una cantidad de procesos abiertos, pero algunos que tienen 20 años de estar ahí durmiendo pues el sueño de los justos, como se suele decir? Doctor Ulloa. Bueno, mira, este es por eso justamente que se habla de hacer una depuración, que no solo va en el sentido de expurgar o expulsar del órgano a los jueces que se encuentren en situaciones anómalas o en conductas incorrectas o delictivas, sino que además en esta depuración hacer una clasificación de los casos, porque yo también me he interesado en averiguar el estado de situación en que se encuentra el proceso de depuración de jueces, y lo que me han dicho es que, bueno, de los más de 1000 y tantos casos que habían, ha bajado a alrededor de 900, 800 y tanto, y que algunos de esos casos ya no son jueces. O sea, los que fueron denunciados, por ejemplo, hace 10, 15 años, a lo mejor ya se fueron del país, dejaron la carrera judicial, algunos están fallecidos. Entonces se requiere hacer una primera depuración de los expedientes que se encuentran para llegar a la actualización de cuáles son los que se van a estudiar y van a ser sometidos a un proceso de investigación por este departamento, que, dicho sea de paso, es un departamento muy pequeño, y para el volumen de casos no alcanza pues a cubrir toda, y siguen llegando nuevas demandas contra jueces. Entonces es necesario hacer primero esta autodepuración de los expedientes que se han acumulado durante años y décadas, actualizar la lista de los que están vigentes, hacer una priorización por los casos que son más graves, y luego, porque hay casos sencillos, la gente se ha llegado a quejar, como decíamos fuera de cámara, porque a uno que era doctor le pusieron licenciado y ya fue y denunció al juez. Entonces ese tipo de cosas pues también no ameritan que haya en la estadística y se vaya aumentando el número de denuncias cuando son casos irrelevantes. Bueno, sobre esto fíjate que es importante porque hay en este momento, hasta donde entiendo, más de 25,000 abogados, y como es una fábrica sin ninguna medida, ahora resulta que cada año hay otros 1000 abogados. Es decir, y si este departamento de investigación judicial en la Corte es el encargado, es el organismo de investigar, llevar registros de las conductas, de cómo trabajan ese particular abogado, y por consiguiente poder incluso sanciones, se vuelve imposible. No es cómo puedes llevar registros actualizados y evaluados de más de 25,000 abogados. En Costa Rica yo vivía ya un buen rato y a mí me pareció sumamente interesante cómo allá funciona, está legalizado el sistema de los colegios profesionales. Entonces el que se encarga de llevar el control de las conductas, de cómo actúan, del tema ético, de la aplicación de la profesión, son los colegios profesionales. Entonces el Colegio de Abogados de Costa Rica es quien lleva el registro y el control
de los abogados, no la Corte, no el organismo judicial, y así en el resto de profesiones. Es decir, nadie puede en Costa Rica sentirse que puede hacer lo que le da la gana en una profesión porque tiene el control de su colegio profesional, y hay de ti que el colegio te saque. Nunca más vas a volver a comer de tu profesión. Aquí no tenemos eso, no existe la colegiatura, se ha negado por años que existen las colegiaturas obligatorias por ley. Si eso se hiciese, pues hombre, sería el colegio profesional, que debería ser solo uno, no ese montón de gremiales de abogados que unas son de verdad y otras son club de ir a beber nada más. Poder hacer a partir de ahí y quitarle esa responsabilidad a la Corte, que honestamente no la puede cumplir. Pero el punto es el siguiente: esos jueces, pues hombre, han sido previamente abogados y tienen historia y están relacionados con casos. ¿Quién lleva eso? Esta institución de la Corte es insuficiente para los números de profesionales del derecho que siguen saliendo permanentemente a las universidades, y uno no sabe con qué calidad también terminan siendo abogados. Pero ¿qué le dicen estos datos, ingeniero? Yo estaba buscando información, por ejemplo, del trabajo de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en este tema de la depuración. Para 2015, porque hasta 2015 estaban actualizados, decía, tenían 941 procesos abiertos contra jueces, exclusivamente contra jueces. De esos, 26 fueron sancionados en 2015 y 10 fueron removidos. Dígame usted, y con 900, eso que usted me ha descrito, ¿qué porcentaje significa de los 900? Usted me ha hablado ahí como de 36. Eso no es ni siquiera el 10%, que dice el 90% por lo menos. Entonces, si no lo son, eso le está indicando a usted todo un rezago que trae como consecuencia situaciones donde esos jueces que están señalados en algunos casos siguen cometiendo errores, siguen cometiendo situaciones que la población rechaza. Algunas veces la población rechaza, como en este caso, porque espera que las sanciones que se coloquen correspondan al tipo de delito. Entonces, en el caso del señor Rice y del señor fiscal, ex fiscal, el problema es que la gente siente que fue demasiado laxo las sanciones o las formas que se dieron. Si bien es cierto, siguen en el proceso, sí, pero ¿con qué medidas? Con una fianza de 25,000 o de $1,500 y se van tranquilos a su casa. No habían otras medidas cautelares que significaran una mayor garantía y seguridad de que esta gente no se va a ir fuera del país. Entonces, creo que eso también la gente, aunque algunos me decían ayer, mira, el hecho de que el fiscal esté de nuevo enjuiciado y tenga que pasar la medida cautelar en una Bartolina de la policía, un favor le han hecho, porque el peligro que él tiene de seguridad por las cosas que sabe, y él mismo ha dicho de que va a decir cosas, pues le pone en peligro hasta su vida, así es que hasta un favor le han hecho con tenerlo ahí. Independientemente de eso, la población ve que no hay una aplicación de lo que espera de un juez. Y esta señora además dice, mire, tiene casos en la Corte. Bueno, ¿y cómo es posible que tenga casos en la Corte y le lleven un caso tan complejo como estos? Entonces ahí también hay... Ahora, Félix recordaba el pasado, ¿no? Y es cierto, entretener al primer nivel jueces de paz en aquellos tiempos, el juez de paz era cualquier ciudadano, ni siquiera tenía que ser abogado, ni siquiera bachiller, era nombrado de dedo y era el juez de paz. Eso hemos superado y ahora nadie puede ser juez sin ser abogado. Siempre la pregunta es, ¿y qué clase de abogado? Pero bueno.
Doctor, pero ¿cómo podemos cambiar, por ejemplo, la percepción de los ciudadanos que implica que la justicia no es equitativa en El Salvador? Porque la gente piensa, por ejemplo, en la calle y dice, si tienes dinero, pues vas a lograr burlar la ley y vas a lograr, por ejemplo, que un juez te favorezca, pero si no tienes dinero, pues estás seguro que te vas a ir a un penal a purgar la pena que te impongan en determinado momento. O sea, ¿cómo cambiar, por ejemplo, eso en el que está ahí en el pensar de los ciudadanos y que a veces, bueno, cuando leemos y nos documentamos, entendemos por qué la gente piensa así? Sí, no me cabe duda de que hay un descontento generalizado por la forma en que hemos visto cómo se tratan algunos casos vis a vis cómo se tratan otros casos. Personas que tienen recursos, inmediatamente que hay un proceso abierto, pues se enferman y están en los hospitales y se autoriza, ¿verdad?, por la estructura correspondiente para que esté hospitalizado. En cambio, el que no tiene esos recursos, pues se va a un penal o un recinto o un reclusorio, de tal manera que en ese sentido sí vale la pena hacer un llamado para que, como dice la Constitución, todos seamos iguales ante la ley. Pero eso se requiere, además, trabajar con las leyes del mercado. Como decía un amigo, aquí la justicia funciona igual que cualquier otra mercancía en las leyes de mercado que tenemos. Entonces, si hay alguien que tiene la capacidad de contratar abogados que puedan hacer su defensa a tiempo, que puedan tener la dedicación para su caso, pues van a tener un tratamiento diferenciado aquel que no tiene para un abogado y tiene que esperar a que se le nombre un abogado de oficio que puede ir o no ir, etcétera. Entonces hay que también saber jugar con este tipo de realidades que tenemos. Para mí lo ideal sería de que todo el mundo estuviese tratado de la misma manera. Yo he estado en países donde no importa la jerarquía, el grado, las personas son tratadas por igual. Aquí este último caso de Rice Martínez ha despertado toda esa aprehensión de la ciudadanía, porque se esperaba justamente por la calidad de los imputados verlo, y ahí hay un poco también de morbo en la gente de ver, como se vio en el caso del expresidente Flores, es decir, verlos en la cárcel a estos grandes. Es decir, es como una satisfacción de la gente, una reivindicación, decir, bueno, también a un expresidente de la República lo llevaron esposado, así como llevaban a Juan Pérez, que se había robado una gallina, ¿verdad? Entonces, eso ya la gente le da un mensaje. Pero esto es algo más subliminal, es un poco más del imaginario colectivo que de las realidades que tenemos. Entonces, lo que se debe de tratar es de explicarle a la gente cuál es el concepto en el derecho penal de lo que son las medidas cautelares. Es decir, eso no se ha explicado todavía. En algunas veces la sala, cuando ha dado medidas cautelares, ha explicado cómo aplica el buen derecho o el peligro de la mora que hay, que son los dos causales, el fomus bonis iure y el periculum in mora, para que sean aplicados a los casos concretos. Y también decirle a la gente que la cárcel es la última ratio en un proceso, y teniendo el sistema penitenciario como lo tenemos ahora, sobresaturado, colapsado prácticamente, porque tiene una capacidad instalada para menos de 10.000 internos y tenemos más de 30.000, 35.000 según el dato del Centro entonces Penal. y estamos construyendo más penales. O sea, en vez de construir escuelas, laboratorios, centros de investigación, estamos haciendo más penales. Imagínate la tragedia de este país. Entonces, yo creo que ahí hay que explicar que medidas sustitutivas de mantener una persona mientras está siendo procesada fuera de un recinto penitenciario, si se garantizan las condiciones que hemos hablado del buen derecho y que no haya posibilidad de fuga, ni de manoseo, ni manipular el proceso, entonces no hay por qué pensar en que la cárcel es la primera opción. No obstante que la gente esté esperando eso, pero vemos en otros países, incluso aquí mismo se ha planteado la necesidad de ir desahogando los centros penitenciarios. Se ha hablado de poner estos collares o estos collarines electrónicos, los brazaletes para poder controlar a las personas, incluso condenadas ya, que deberían de estar pagando la pena en la cárcel, pero que bajo ciertas condiciones, y esto es parte del derecho penitenciario,
que también hay que explicarlo a la gente, porque el tema no es que el condenado se vaya a la cárcel y pase ahí 30 años para pagar su pena. El concepto es que el delincuente sea rehabilitado. Es decir, bajo ese concepto se trabaja, porque el que cometió una falta que agravió a la sociedad y tiene que pagar por ella, la idea es que cuando pague la falta se reintegre como un ciudadano correcto. Y si el sistema no tiene esas condiciones para rehabilitación, lo que hemos visto es que lo que mandamos es a especializarse y salen expertos en otros delitos que eran los que por los que no se les condenó. Pero respecto a este tema de los jueces, quizá habría que decir dos cosas. Uno, yo no entiendo cómo funciona lo de los jueces estos que sustituyen al titular. Los jueces Entonces, interinos hacen un mecanismo de que el titular se excusa o se va, entra el suplente y ese es el que ha hecho el arreglo. En otros casos no hay duda que el poder de las maras, de las pandillas, ha llegado al caso, y con los recursos que tienen, de amenazar, de comprar y de incluso tener a un juez chantajeado por su seguridad o su familia o por dinero. Son esos aspectos que hay que tener en cuenta también de la situación real que vive el país. Los jueces suplentes, yo no entiendo qué control tienen y cómo garantizar que no sirven para la excusa de aparta uno y entra este. De hecho, la jueza que está siendo cuestionada por la Fiscalía General de la República, la juez Séptimo de Paz, ella es una suplente, la titular está en el quinto, según la información que trascendió en este proceso del caso Raiz Martínez. Pero las quejas del trabajo del órgano judicial yo creo que no son solo de la ciudadanía. Hemos escuchado al fiscal general de la República decir que funcionan clicas dentro del órgano judicial. Ha dicho es que hay jueces, por ejemplo, dice de que emiten resoluciones que son ingratas, y también antes decía, estamos investigando algunos procesos porque consideramos que hay demasiadas dudas. De hecho, cuando hablaba del caso Raiz Martínez, él decía, tenemos dudas a dónde mandar este proceso por la misma desconfianza que nos genera. ¿Cómo tenemos que interpretar este tipo de declaraciones viniendo de un funcionario como el fiscal general de la República, doctor? Bueno, es que también ahí ya entra lo que son las tramas mafiosas, o el crimen organizado, o la cooptación de las estructuras o las instancias del Estado. Y lo que el fiscal está revelando era una cosa que en el gremio se conoce, se ha dicho, y yo quisiera volver a recordar, y tomando el ejemplo del caso Flores, porque era el caso más emblemático con el que se abre esta nueva etapa en la cual el país empieza a despertar y a ver que hemos estado bajo un sopor en el cual la gente simplemente no entendía qué era lo que pasaba y cómo era que se pudiesen dar todos estos grandes delitos, grandes decomisos de droga, barriles llenos de dinero, millones, y no pasaba nada. Entonces, a partir del caso Flores, creo yo que se abre un parteaguas, hay como un antes y un después en la administración de justicia. Y una de las cosas que más levantó sospecha en el caso Flores fue el cálculo que hizo la Fiscalía, estamos hablando de la Fiscalía anterior, para ir a poner ese caso en manos de un juez que estaba sumamente cuestionado, que había sido ya denunciado varias veces por las conductas y por las sentencias que había dado en casos similares, y el cálculo que se hizo para llevarlo ante ese juez. Y de hecho, eso fue algo que provocó que hubiese una querella particular, que la ISD se presentara como querellante para tratar de evitar que por esa vía de saber escoger a qué juez le voy a llevar este caso, se absolviera o se quedara impune ese tipo de delitos que se estaban investigando. Ahora yo no sé si en este caso ha sido lo mismo, porque el cuestionamiento a la jueza, o lo que se señala que tiene ya casos pendientes, está en un momento de que las partes que no están de acuerdo con estas medidas cautelares tienen la opción, como se hizo en el caso Flores, de ir a la Cámara correspondiente para pedir una revocatoria. Será la Cámara la que dirá si las medidas procedían o no procedían y si ratifica las medidas o las revoca. Yo creo que en ese sentido habría que explicarle a la ciudadanía de que el sistema está siendo puesto a prueba y que hay que esperar cómo reacciona para no salir con algún exabrupto
o afirmando hechos que todavía están en un momento que no son determinantes, ¿no? O sea, no son definitivos, las situaciones no son definitivas. El proceso apenas inicia, está en la etapa inicial, la audiencia inicial, y a partir de ahí vamos a ver cómo se va desarrollando. Lo bueno es que ya la ciudadanía está atenta, que las redes sociales permiten comunicarse, que el ciudadano quiere estar informado. Ya no es una cosa que, bueno, esto no va conmigo, yo no como de esto, a mí me da igual, si no trabajo no como, que ha sido la actitud con la que hemos estado siempre. Entonces yo creo que esto nos ayuda a tener una visión más crítica y más proactiva como ciudadanos frente a este tipo de fenómenos. Ingeniero. No, totalmente de acuerdo. Aquí lo importante es cómo la ciudadanía ahora genera presión y cómo la ciudadanía se ha ido formando, se ha ido educando y se ha dado cuenta, creo yo, de la necesidad de la depuración de los jueces y la presión sobre él. Y no hay ninguna duda que en esto ayuda enormemente a los medios de comunicación. El hecho de que se obliga a que se conozca a través de los medios los elementos de juicio hacen que también sea otro mecanismo de presión para las instituciones que tienen la obligación de depurar el sistema judicial. Ahora, pues ya no son solo los medios tradicionales, sino que los medios electrónicos y las redes sociales son mecanismos de participación de la ciudadanía, y eso es un tema clave también que obliga, insisto, a la Corte Plena a darse cuenta que tiene que avanzar mucho más en estos procesos de depuración. Yo le insisto, hoy que vimos ahí que una magistrada dice que solo tienen 2 reuniones, bueno, que pongan una más dedicada solo a ese tema, o no sé, una parte de la Corte dedicada a esa temática que lleve los casos ya mucho más depurados pronto al Pleno. Ahora bien, corresponderá entonces ya al Pleno de toda la Corte la sanción y el ser ágil en el proceso sancionatorio, y eso lo estaremos viendo y estará midiendo. Y por último, Félix decía de los mecanismos de transparencia, el sistema judicial es diferente, totalmente de acuerdo. La Asamblea Legislativa nuestra, en las comisiones, muy pocos parlamentos que yo conozca, y conozco varios, tienen ese sistema de que las reuniones de las comisiones son públicas. Aquí lo tenemos, a través de un vidrio, sí, pero se está escuchando todo, y va el que quiere escuchar. Quizás uno esperaría que la Corte, algún tipo de reuniones de sala o de Corte Plena, deberían también de tener acceso y de ser públicas. Algunas de ellas, seguramente no todas, por lo que Félix decía, pero sí algunas, para ir también educando a los mismos magistrados en que tienen que responder en lo inmediato a la ciudadanía. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Recuerde que estamos hablando sobre la depuración del sistema judicial. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM hemos estado conversando sobre la depuración del sistema judicial y también publicamos una pregunta a través de la red social Facebook para conocer las opiniones de los ciudadanos. La pregunta decía: ¿considera usted urgente la depuración del sistema judicial? Vamos a leer algunas de las participaciones. Espuma de Venus Guardado nos dice: no solo el sistema judicial, sino que todo el sistema en poder. Dice: esta gente que está ahí ahora creen ser intocables y como políticos están en un nivel demasiado deplorable. Sería bueno crear una comisión que fiscalice el trabajo de los padres de la patria y de todo el sistema judicial, y todo el que no sea competente simplemente reemplazarlo. Tony Aguilar nos dice: nuestro país necesita un cambio muy radical, todos los órganos del gobierno tienen que ser depurados y reestructurados para garantizar al pueblo una igualdad de derechos y oportunidades. Creo que ya es tiempo de parar tanta corrupción en nuestro sistema de gobierno, estamos peor que antes de la guerra. Bonnie Méndez nos dice: claro que sí, todo servidor público se debe evaluar su capacidad para el trabajo que desempeña. Y José Fuentes: siempre es igual, solo para el pobre hay justicia judicial, mientras el rico con dinero lo compra y arregla todo.
Ángel Pérez, no solo eso, sino a todos los políticos y el gobierno en sí también. Bueno, esas son las participaciones de los ciudadanos que han estado en contacto con nosotros a través de la red social Facebook y han dejado, bueno, su opinión respecto a este tema que les preguntábamos, que si consideran urgente una depuración del sistema judicial. Doctor Ulloa, ¿qué piensa de lo que dice la gente a través de redes sociales? Fíjate que coincidiendo exactamente con lo que plantea la gente, hemos propuesto en el IEGES que es el momento de hacer una pausa fundamental después de 25 años de posguerra, detenernos, hacer un ajuste constitucional. Nosotros hablábamos de una nueva constitución para un nuevo país, pero bastaría una reforma integral a la constitución para diseñar un país más democrático, más inclusivo, más moderno. Eso requiere un ejercicio de mucha reflexión y que la fuerza viva del país, reflexionando, se diseñe lo que sería ese nuevo modelo de país, pensando en el país del futuro, porque las últimas reformas estructurales que tuvimos fueron las que se trabajaron para poner fin a la guerra y se cambiaron muchas instituciones, se crearon nuevas. El Tribunal Supremo Electoral es algo nuevo por los fraudes electorales de los años 70, la Policía Nacional Civil es algo nuevo frente a los cuerpos de seguridad represivos que había en el pasado, el rol de la Fuerza Armada se cambió, en fin, hicimos ese ejercicio, pero fue hace 25 años. Ahora necesitamos hacer un ajuste a eso. La propuesta era, y yo se la mandé por escrito a través de un funcionario al expresidente Funes, diciéndole que con el liderazgo de la presidencia, que nos dejara un legado, que fuera el presidente de la nueva constitución, porque se podía haber hecho en un periodo de 2-3 años, equipos de diversos sectores, trabajar un proyecto, luego someterlo a la asamblea o a los poderes constituidos para hacerle un ajuste, luego llevarlo a consulta del pueblo y aprobarlo. Es decir, un mecanismo. Yo me acordaba mucho de cómo se reelaboró la constitución de la Quinta República en Francia, que en menos de 3 meses, después que había trabajado todos los abogados, los juristas en elaborar el proyecto de la Constitución de la Quinta República Francesa, después de julio a octubre se hicieron unas consultas, en octubre sí fue un referéndum y ahí está la Francia de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí necesitamos hacer algo similar, porque la gente dice, no, si no solo es el órgano judicial, es el poder en general, es decir, cómo garantizar el ejercicio de un poder de manera democrática, donde las instituciones funcionen adecuadamente, la separación de poderes se garantice, los mecanismos se den, porque muchas de las cosas que ahora se le achacan a la sala es porque la sala ha venido a través de interpretaciones corrigiendo esos diseños que hubieron a la carrera y mal hechos durante el periodo del conflicto y el posconflicto. Si fíjate que, solo para poner un ejemplo muy rápido, en el caso del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia, todavía se dejó de la Constitución de 1962 de que la Corte puede conocer los recursos de amparo, cuando ya existe una sala constitucional. Era un contrasentido, desde luego fue un error que se quedó. Pero esos errores te generan una serie de conflictos que después hay que ir a la sala para que interprete y los aclare. Entonces ya no necesitamos tener que por la vía de la interpretación constitucional vamos a ir haciendo adecuaciones. Necesitamos sentarnos y crear un proceso constituyente para poder dotarnos mediante un nuevo pacto social, ya de 25 años después de la guerra, ese nuevo diseño de ese país y reflejarlo en un nuevo documento fundamental que sería una nueva constitución. Ingeniero, su comentario sobre lo que dice la gente y también su conclusión del tema que hemos tratado esta mañana. Tiene razón en lo que señala y lo que dice Félix es realmente lo que había que hacer. Es indispensable reforma constitucional, no solo en el aspecto del sistema judicial. Bueno, no podemos seguir con corte de cuentas. Tiene que ser una Contraloría General de la República. Esa es una deuda que quedó con los acuerdos de paz, que no se entró a resolver ese problema. Pero fíjese que hace varios años el Banco Mundial apoyó al gobierno para todo un proceso de modernización del Estado, y en uno de esos era el sistema judicial. Yo recuerdo muy bien que contrataron a una empresa, por cierto, de carácter, si no me equivoco, holandesa o financiado por los holandeses con el gobierno, e hicieron todo un estudio, un diagnóstico y una serie de propuestas de la reingeniería que había que hacer al sistema judicial. Desgraciadamente no se hizo
nada de eso. Y eso es una cosa que bastaría con que en este momento la Corte retomara ese estudio y comenzara a implementarlo, porque ahí va de todo, es decir, tribunales sobresaturados de casos y otros tribunales que no tienen casos. Recuérdese usted que en el pasado los tribunales se ubicaban como una especie de título nobiliario. Una ciudad, además de tener alcalde, tenía juzgado, y si no tenía juzgado no era ciudad. Entonces, bajo ese punto de vista, ahora resulta usted que con el movimiento de los ciudadanos, por múltiples razones, hay áreas en que ya no tienen ni siquiera población. ¿Qué diablos tiene que hacer un tribunal ahí? Entonces, solo para mencionarle algo, además de lo que se señalaba del rol que tenía que jugar una corte, con jueces y la administración de todo el aparato, eso debería estar en otro lado y no en los magistrados. Los magistrados tenían que ser jueces. Igualmente, en un tribunal, el juez dedicarse a administrar justicia y no a la parte administrativa de la unidad. Todo eso es un resabio que se tiene y que debería de retomarse para satisfacer o para enfrentar los retos ahora. Yo insisto, en la medida en que se avanza en el combate a la corrupción, en el avance sobre la transparencia, y además en la medida en que el crimen organizado y las maras están presentes, pues es una tarea gigantesca el que se modernice el sistema judicial y se avance en la ética también de los mismos profesionales del derecho y obviamente de una estructura administrativa judicial más eficiente. Bueno, así vamos a cerrar el tema de hoy. Vamos a agradecer a nuestros invitados por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, doctor Félix Ulloa. Un placer recibirlo aquí en Canal 12. Gracias también a ustedes y a la audiencia. Ingeniero, como siempre, un placer saludarlo. Para servir al canal y a los televidentes. Muchas gracias. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes, pero sí les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12, porque ya viene la segunda parte del Noticiero Hechos.